A partir de este momento, el espacio se llena de eco. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa, vive, vive eco. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Vive Eco. Ya son las 12 del mediodía con 3 minutos y los saludamos con mucho gusto a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Esta semana vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con árboles, con reforestación, con islas de calor, con especies a plantar, con plagas, etcétera. Así que quédese con nosotros porque de 12 a 12 y media ese será nuestro tema para esta semana. Y saludo con mucho gusto a Ala Alvarado, que está llena de vida de este lado del estudio, pura cosa bonita, pura cosa verde. Ale, ¿cómo estás? Bien, gracias. Efectivamente, como le vamos a dedicar esta semana a la reforestación, a las plantas, etcétera, para la gente que nos está viendo en televisión se pueden dar cuenta, para la gente que nos sintoniza en radio, yo estoy llena de plantas. Estoy verde, por un lado con un níspero, por el otro lado con la patita de elefante, por otro lado con la que no me acuerdo cómo se llama, que nos dijo nuestra invitada, pero ahorita nos va a decir cómo se llama esta plantita. Y pues agradeciendo que nos acompañen otro día más en nuestro programa y agradeciendo también a nuestro equipo de producción conformado por Claudia Fernández, Enrique Posada, Jorge Ariel Aguilera y Fernando Martínez, que reciben esta señal en C7 Radio y C7 Televisión. Sintonícenos a través de internet por la página www.c7jalisco.com. Agréguenos al Facebook, nos encuentra como Vive Eco, y en Twitter como @vive_eco. Vamos a ver qué sucede hoy en el planeta y ahorita regresamos para que usted se entere de las islas de calor. ¿Sabe lo que son las islas de calor? Quédese con nosotros. Haz eco. Vive eco. Para el colectivo ecologista de Jalisco, el dictamen de impacto ambiental condicionado por las obras de la línea 3 del tren ligero es positivo y cuenta con elementos que para Mario Silva Cortés, integrante del organismo, resultan valiosos, como son la fianza ambiental, contar con Contraloría Social, el seguimiento semestral del cumplimiento de las acciones de mitigación, así como la exigencia de estudio de geohidrología, entre otros. Fuente: El Informador. Al menos 381 personas han fallecido después de que un fuerte terremoto de 6.5 grados en la escala abierta de Richter azotara el domingo la región suroccidental china de Yunnan, donde los equipos de emergencia tratan de socorrer a decenas de personas que siguen desaparecidas. El primer ministro del país, Li Keqiang, está de camino a la región afectada por el sismo para supervisar las áreas de socorro, mientras que el presidente Xi Jinping ha instado a los equipos de rescate a maximizar los esfuerzos para salvar vidas y garantizar el cuidado de los afectados, informa F Verde. La policía de Alhambra anunció en broma en su página de Facebook que había capturado el sábado en la tarde al animal de 68 kilogramos después de una breve persecución. La tortuga intentó darse a la fuga, pero nuestros agentes son muy rápidos, se dijo en el mensaje. 2 agentes apenas pudieron subir a la criatura con caparazón a la autopatrulla, se la llevaron a la estación local de policía y luego la remitieron a las autoridades de control animal, publicó el portal TVN2. Un par de semanas después de que fuese reportado el primer foso gigante en Siberia, el misterioso origen de estas cavidades podría haber sido ya descifrado. Tras varios días de estudiarlo y luego de analizar muestras de aire extraído del fondo, se ha determinado su aparente origen. Al parecer confirma el temor de que tuviese que ver con la liberación de gas metano producido por el derretimiento del permahielo, publica ILF Science. Haz eco. Vive eco. Interesante. 12 del mediodía con 6 minutos, ya estamos de lleno con todo para que usted conozca acerca de las islas de calor, que no son las Islas Marietas, no es Puerto Rico, no. Islas de calor, que son es un término muy específico para relacionarse con ciertas zonas en las ciudades y que nuestra invitada nos va a platicar a fondo de esto. Así que saludamos con mucho gusto a Brenda Janet Ramírez Castro. Brenda es jefa del Departamento de Planeación de la Secretaría de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guadalajara. Brenda, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos ven y nos pueden escuchar. El motivo de nuestra visita es decirles que en Guadalajara ya se presenta la ola de islas de calor. ¿Qué es una isla de calor? Es un espacio en el ámbito geográfico que nos sirve para identificar el calor o la temperatura de la superficie y de la atmósfera, es decir, del aire. La ciudad de Guadalajara empezó con esta problemática hace 10 años, en 2004 ya iniciamos a identificar puntos de calor. ¿Por qué se producen las islas de calor? ¿Y cuántos tipos de islas de calor? Es muy interesante, ¿no? Hay 3 tipos. La primera es la dorsal, la que está justamente a la altura
de todas las edificaciones, es decir, una casa habitación desde 3 o 6 metros, ¿no? Digamos que esa es la parte desde el suelo hacia la altura. La segunda isla de calor se conoce como isla perimetral, es decir, lo que nos está abarcando hasta 1 kilómetro desde el suelo hasta la superficie. Y la siguiente isla de calor es la superficial o de superficie ampliada, es decir, después de rebasar este kilómetro, se producen como ciertas fumarolas que se ocasionan por el movimiento del aire, entonces se van creando como esas islas que a lo mejor no son las más fuertes, pero sí se van intensificando, se van recorriendo en la ciudad. ¿Cuál es la más fuerte? Pues obviamente la que está en la segunda capa, es la que nos mide este kilómetro desde la superficie, pero ¿cómo lo resentimos? Pues obviamente en la parte dorsal, ¿no? En la parte central. Es decir, nosotros si estamos bajo una sombra, podemos identificar una temperatura, pero bajo el sol podemos aumentar hasta 3 o 4 grados, dependiendo. Sí. Mire, es muy importante, ya se ha identificado, hay estudios ya dirigidos a la zona metropolitana de Guadalajara, en los cuales cada año nuestra temperatura en estas islas de calor va aumentando por año hasta 1 grado centígrado. Pero hay épocas del año que te puede aumentar desde 1, 3 o 4 grados, que son como lo extremo. ¿Y dónde están? Pues sí, afortunadamente ya identificamos las colonias en Guadalajara, son 30 colonias, están ubicadas solamente en 6 zonas de la ciudad. Guadalajara administrativamente se divide en 7 zonas. La zona donde estamos ahorita es la división entre la zona 1 Centro y la zona 2 Minerva. La zona 2 Minerva no es la zona, o es la zona privilegiada de la ciudad, porque ¿qué es lo que caracteriza a estas islas de calor? Uno es la densidad poblacional o urbana, la edificación, es decir, dónde y cómo está la construcción de la ciudad, qué características tiene la construcción, la deforestación o el cambio natural del territorio. Es decir, si nosotros para edificar derribamos arbolado o masa forestal o área verde, pues obviamente estamos intensificando la isla de calor, ¿no? ¿Por qué se producen las islas de calor? Pues obviamente porque no hay una filtración del agua al subsuelo, y obviamente se va evaporando el agua, pero se va creando una capa muy fuerte. La otra parte, y no por ello menos dura, que también es un poco directa, es la parte que se ocasiona por las emisiones al aire o a la atmósfera, tanto de fuentes móviles, como el automóvil, que es una fuente móvil, o de fuentes fijas, ¿no? La industria, los comercios, los giros, sean pequeños o medianos, todos hacemos una emisión. El uso de la energía eléctrica también genera calor. Entonces, bueno, las colonias que estamos nosotros identificando son 30 colonias dentro de 6 zonas. La zona que tiene 8 colonias en la ciudad de Guadalajara es obviamente la zona 7. La zona Cruz del Sur o industrial se conoce normalmente por esa zona, que aparte es una zona de fragilidad ambiental, pero tiene su razón de ser. Aparte de todo el cambio geográfico en el territorio y la modificación con el ambiente urbano, con nuestros usos, costumbres, que se han ido intensificando más, pues también tiene una parte natural. La ciudad de Guadalajara pues está en una base en un llano, pero obviamente el aire que viene del norte y del oriente se va hacia el sur de la ciudad. Entonces obviamente todo el ozono, el dióxido de carbono, de azufre, por el clima natural y por las condiciones geográficas, se va hacia la zona 7 o Cruz del Sur. Entonces ahí tenemos 8 colonias. El resto de las colonias, pues obviamente se ubican en Huentitán o en el oriente, ¿no? Colonias interesantes, pues ya las conocemos. Miravalle, Cruz del Sur, El Manantial, 5 de Mayo, Echeverría, son como las colonias más afectadas. Pero afortunadamente por los gobiernos en zona metropolitana nos estamos ocupando desde el ámbito de nuestras competencias y de manera transversal con el gobierno del estado, hacer políticas públicas que vayan beneficiando, mitigando o estableciendo políticas de adecuación del clima para irlo regulando, ¿no? Okay. Y haciendo como unos procesos a lo mejor de largo plazo, porque no hay resultados en este tema que sean de inmediato plazo, pero sí estamos siendo cada vez más conscientes, buscando personal obviamente técnico más especializado y profesionalizado, y que obviamente lo que hagamos el día de hoy sabemos que tiene una consecuencia en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entendiendo esto 2 años, 5 años, 10 o 15 años más. Claro.
Brenda, tenemos que ir a nuestro corte, pero ahorita que regresemos nos hablas más de estas islas de calor y qué hacer para contrarrestar ahora sí que los efectos que producen, ¿no? Mientras tanto, usted comuníquese con nosotros porque el día de hoy también tenemos obsequios para usted. Tenemos 4 plantitas más, 4 dubrantas se llaman, y un arbolito de níspero. Si usted tiene lugar y tiene tiempo y espacio, todo para cuidar a estas plantitas, comuníquese con nosotros al 3030 53 26 o al 3030 53 28. La alada sin costo 01800 087 88 17. Es muy importante que nos diga si usted quiere participar por la plantita de ornato o por el níspero. Níspero tenemos 1, plantitas tenemos 4, y díganos usted en qué colonia vive y por qué cree usted que sería una isla de calor. ¿Considera que usted en el lugar que vive es una isla de calor? Comuníquese, vamos a un corte y ahorita regresamos. Haz eco. Vive eco. Haz eco. Vive eco. 12 del mediodía con 16 minutos. Continuamos en Vive Eco hablando de las islas de calor. Y como ya nos menciona nuestra invitada Brenda Janet Ramírez Castro, la contaminación, el calor no tiene fronteras, Brenda. Ya nos hablabas, ¿no? Que todo lo que se genera en la zona poniente, en la zona norte de la ciudad de Guadalajara, por el aire, por las corrientes, van a dar hacia el sur. Entonces tenemos colonias como Miravalle, Ferrocarril, que aparte de toda la industria que tienen alrededor, pues llega más el calor, llega más la contaminación. Y entonces son zonas donde se necesita mayor reforestación. Así es. La es gente, una alternativa. La gente identifica estas islas de calor, es decir, que dicen, no, pues yo donde vivo, híjole, hace un calorón, pero cuando me traslado a trabajar a, no sé, a lo mejor gente que viva, que trabaje por el ITES o en la zona norte, híjole, ahí es más fresco. O sea, el ciudadano común y corriente, ¿reconocemos estos cambios de temperatura en la ciudad? Sí, en la medida que somos más conscientes de nuestro entorno. Es decir, al momento que nosotros vamos caminando, paseando, manejando en nuestro automóvil, claro que lo podemos identificar, ¿no? Simplemente tú vas en tu automóvil y te estacionas en una esquina, pero hay un árbol 2 metros atrás. Si se fijan, hay automovilísticos que se estacionan 2 metros para estar bajo la sombra de un árbol, ¿no? O vas caminando y prefiere el ciclista usar calles, corredores como Libertad, por ejemplo, que tiene más arbolado. ¿Qué podemos hacer desde el ámbito de los municipios o lo que estamos haciendo ya en Guadalajara? Pues obviamente estamos tratando de focalizar reforestaciones en estas 30 colonias denominadas islas de calor. Es importante decirles, nuestro objetivo son las banquetas. Estamos promocionando 11 especies de arbolados que son de flor y de fruto, que no te miden más de 3 metros o 8 metros de altura, digamos, ese es el estándar entre 3 y 8 metros, pero son árboles que ampliamente caben en una banqueta que mida 1,5 metros, ¿no? Y eso nos permite pues ir intensificando la masa forestal y el área verde. Miren, hay una organización internacional que se llama la OMS, Organización Mundial de la Salud. Esto está mucho en el debate de lo público, que nos dice, el nivel óptimo de áreas verdes tiene que ser de 9 metros a 14 metros por habitante en una ciudad. No es así, varía dependiendo la zona geográfica del país o la ciudad o la región que se quiera medir, ¿no? En Guadalajara lo óptimo serían tener 9 metros de áreas verdes o en su caso 3 árboles por habitante, por un habitante. En Guadalajara, la zona Minerva tiene 14 metros, el promedio en las otras zonas oscila entre 6 y 7 metros. Es decir, nuestro objetivo de tener 800,000 árboles, queremos llegar a 2 millones de árboles en esta administración y en los próximos años, en 5 o 10 años, llegar a los 3 millones de árboles. Eso ya permite crear una zona de mitigación mucho más eficiente. Pero no es lo único la forestación de una ciudad. Tenemos otros aspectos que es, por ejemplo, la edificación sustentable. Si nosotros vamos a crear construcciones, condominios, zonas comerciales, pues tratemos que tengan mucho más iluminación, que aprovechen la luz natural, la luz del día, pues con grandes ventanas, generar tratamiento de aguas residuales, también estar teniendo pozos de captación de agua pluvial y que obviamente estas aguas negras o grises sean tratadas en el lugar para que las usemos, por ejemplo, para los sanitarios o el propio riego a las áreas verdes. La otra parte es que estamos motivando a que se creen los famosos paneles solares. La industria, si instalamos paneles solares que la inversión, digamos, te cuesta un panel solar 10,000 pesos,
Lo óptimo es que tengan 8 en un giro comercio, ya saben, una súper, una tiendita. Con 8 abastecen su giro y su comercio, pero a largo plazo les reduce muchísimo el gasto en energía, ¿no? O sea, también hay beneficios económicos en el impacto. Otro tema interesante a tratar es que obviamente estemos creando una conciencia de azoteas o techos verdes. Ahorita está muy de moda lo que es la agricultura urbana. Las zonas urbanas, sobre todo en la periferia, hay una degradación ambiental que se vincula con la generación de residuos, pero también se vincula con una pobreza de capacidades o alimentaria. Entonces estamos tratando de incentivar que las personas, los habitantes de una ciudad, creen sus propios huertos urbanos que les van a servir para el autoconsumo. Eso también sería interesante porque tú lo puedes hacer en las azoteas y eso te permite dar una mayor irrigación y frescura al ambiente, ¿no? Y por último, pues obviamente es invitarlos a que piensen 2 o 3 veces, analicen su entorno antes de crear un estacionamiento para su automóvil, utilicen el espacio adecuado en una banqueta, tengan sí áreas verdes, les den el mantenimiento adecuado y también obviamente que la industria, los giros y comercios que se encuentran dentro de las ciudades tengan sus certificaciones ambientales, ¿no? Cumplan con su ISO 14000 o tengan una acreditación ambiental donde estén cuidando sus emisiones al aire, a la atmósfera, sus descargas al agua y traten sus aguas residuales. Eso es muy importante porque crea impactos, es decir, entre mayor zona habitacional tengamos o mayor uso comercial, los efectos a la atmósfera son más grandes y obviamente nos producen estas capas pues de que ya hablábamos, sea la capa dosal, la capa perimetral o la capa de la superficie que van siendo acumulativas en una onda de 3 y la intención es reducirlas, ¿no? Entonces, desde el ámbito del gobierno estamos creando políticas públicas, sobre todo con el Ayuntamiento de Guadalajara y Tlaquepaque, pero también de manera consciente estamos fomentando en que la ciudadanía, los habitantes de la ciudad, generen sus propios incentivos de autoconsumo y sean mucho más eficientes en el manejo de la energía y del agua. Okay. Brenda, regresando a esta reforestación que se está haciendo, que sería el paso más fácil o el más rápido que podríamos hacer, son árboles de banqueta, pero si yo afuera de mi casa tengo a lo mejor la rampa para el carro, ¿cómo se planta? ¿Necesito tener a fuerzas ya una jardinera o si está el pavimento podemos hacer hoyo? Mira. Porque a lo mejor tenemos muchas ganas de tener un árbol, pero volteas para un lado y volteas para otro y no tienes dónde. Miren, se tiene que hacer un cajete definitivamente, no lo podemos poner sobre pavimento. Hay espacios disponibles que es un cajete. Lo mínimo que nos puede medir o debe medir un cajete es 70 centímetros por 70. Eso es muy fácil con un roto martillo o una sierra para concreto, se puede abrir el cajete, que en la ciudad de Guadalajara miden en promedio 7-10 centímetros. Hay que hacerle unos 50-60 centímetros de profundidad, dependiendo la raíz del arbolado. Tú cortas la raíz, la humedeces un poco y la mueves para que la raíz cuando está en bolsa tiene este entorno. Entonces, si tú la dejas así, va a crecer de manera giratoria en el subsuelo. La intención es aflojar la tierra, ponerle tierra húmeda y nutritiva en la parte inferior. Hay una sustancia que se llama hidrogel, esa se pone y que nos va a mantener la humedad durante mes y medio, un mes. Entonces, hidrogel mantiene la humedad para que permite que el árbol se vaya adaptando a su nuevo sitio. Le ponemos tierra y hay que hacerle compostaje cada 3 semanas, ¿no? Lo interesante también es que sepamos que cuando adoptamos un árbol es nuestra responsabilidad cuidarlo y mantenerlo. Si ustedes se fijan, un árbol nos va a permitir o va a empezar a dar follaje sobre el tallo. Hay que quitarle el tallo y hay que procurar que la capa, aunque el árbol vaya creciendo, ya vayamos dando forma, porque nos va a crecer así en su calidad de vida. Y recuerden que un árbol pues va a tener un mantenimiento mínimo cada año y su vida es de 20 años hasta 60, 80 años en promedio los árboles en Guadalajara. ¿Qué especies son adecuadas? Busquen árboles que no te midan más de 6, 8 metros de altura. Vean el ancho de la banqueta. Nosotros en Medio Ambiente, con muchísimo gusto, en el 36 13 61 89, les podemos dar información sobre los árboles que tenemos disponibles. Les podemos regalar hasta 2 árboles por persona. Les enseñamos cómo plantar el árbol y cómo mantenerlo de forma adecuada, ¿no? Y obviamente, entre más árboles tengamos, al menos si nos comprometiéramos a tener un árbol en cada hogar o en cada casa,
híjole, pues esta ciudad sería muy Cambiaría distinta, ¿no? muchísimo. Se comunicó Rebeca Rodríguez Garay, ella quiere participar por la plantita. Rebeca, ya tienes tu plantita, nos comunicamos contigo. Y Adela Guadalupe Cortés dice, toda mi vida he querido una magnolia, ¿sería posible tenerla por su medio? ¿Ustedes tienen magnolias? Sí, claro que sí, sí tenemos magnolias, son árboles grandes, se utilizan para espacios abiertos, estamos hablando que nos den como 8 metros a la redonda, que tenga libertad, ¿no? Okay. Con mucho gusto al mismo teléfono 3613-6189, se la podemos entregar ahí, hay que llevar comprobante de domicilio e identificación. Adela Guadalupe Cortés, ya escuchaste al 3613-6189. Ahí puedes recibir tu magnolia. Si tienes espacio, ya escuchaste que es árbol grande, con un comprobante de domicilio, pero tú llama para que te den más información. También la señora Alcalá se comunicó ayer y decía que además de plantar árboles, pues hay que cuidar el arbolado que tenemos. Y llamaba para expresar una queja. 3 árboles que había sobre Avenida Ávila Camacho, el sábado fueron estaban siendo derribados, como una cuadra del Instituto de Ciencias, y ella decía, pero es que ¿a dónde puedo hacer esta denuncia? ¿Cómo es posible que 3 árboles que están grandes se tumben y mientras se está haciendo una campaña de reforestación? Claro. Creo que esa es una pregunta que mucha gente se hace. También Alicia a través del Facebook nos decía, es que no basta con reforestar, hay que cuidar el arbolado urbano. Por Así favor, es, Brenda. miren, paulatinamente cuando se va a derribar un árbol, debe de hacerse un dictamen técnico forestal. Un árbol solamente en las causas que lo permiten que sea un árbol enfermo, peligroso o riesgoso. Si cumple con una de esas características, que ya no pueda sanarse su enfermedad o que esté arriba del 80%, se derriba o se tala. Pero cuando va a haber un derribo o una tala, se exige una compensación del arbolado. Dependiendo la masa forestal y la especie, porque hay especies nativas o endémicas que son de esta región y son adecuadas, y esas requieren mayor compensación, ¿no? Entonces yo les voy a pedir a todos los ciudadanos, cuando vean una tala de un árbol que tenga una rama mayor de 7.5 centímetros de ancho, cualquier rama que se corte mayor a eso, hay que hacer un reporte. 070 al mismo teléfono, 3613-6189, y algo bien importante y tal vez puede ser más eficiente. Si ustedes hablan al 066 o ven un policía, ellos están acreditados para pedirle a quien esté talando un árbol le dé su dictamen forestal. Si no lo muestra, en ese momento se detiene a la persona y se explica el por qué está haciendo con un acto ilícito, ¿no? Entonces es muy importante como si reportarlo en el momento para evitar que el árbol sea talado sin ningún tipo de permiso. Ok, muy bien, muchas gracias, Brenda. Brenda, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber venido a Vive Eco, muy nutrido toda la información. Muchas gracias por compartirnosla. Gracias, y quedamos a sus órdenes. Facebook Medio Ambiente Guadalajara, para que conozcan todos los programas y proyectos de la Secretaría. Y súper importante decirles que el gobierno municipal de Guadalajara es muy cercano a la gente, como todos los demás gobiernos municipales, pero estaríamos a sus órdenes para cualquier tema en materia ambiental. Gracias. Gracias. Nos despedimos. Recuerda que toda la semana vamos a estar hablando acerca de esta campaña de reforestación. Vamos a estar muy verdes, así que mañana no se pierda Vive Eco después de las 12 del mediodía. Aquí lo esperamos. Haz eco. Vive eco.